de una altura algo muy alto y no sienten ningún tipo de dolor. Muchos de ellos son personajes que algunos de ellos se tiran de edificios. Hay personas que usted ve que hacen cosas como ponerse en cosas de fuego. Y muchos de estos personajes y personas son seres humanos igual a nosotros, solo que ellos padecen esta enfermedad. No sienten dolor, no sienten dolor al fuego, no sienten dolor a las caídas, no sienten dolor. Es algo tremendamente extraño. La situación que, como ellos al percatarse, estos personajes cuando se percatan de que no sienten el dolor, no pueden sentir el dolor. Entonces lo que sucede es que empiezan a hacer cosas atrevidas. Algunos de ellos, como le menciono, se tiran de algunos edificios. Otros de ellos ponen en riesgo sus vidas con elementos como el fuego. Y a medida que ellos van experimentando, estas personas van experimentando que no sienten dolor, que ellos no sienten dolor con el fuego, cuando ponen las manos en el fuego, cuando se tiran de algo. Entonces, algunos de ellos ha sucedido que se avientan de un piso, de un tercer piso, un segundo piso, y se quiebran. Y después que se caen del piso, se levantan como que nada pasó. Algunos de ellos se levantan como que nada pasó. Otros de ellos se han quemado y solo logran verse y no sienten nada, no lloran, no gritan. Entonces, pero como le menciono, cuando ellos se dan cuenta que tienen esta enfermedad y se la diagnostican, entonces ellos empiezan a hacer cosas atrevidas. Y estas personas que padecen esta enfermedad, es una enfermedad que las personas no sienten el dolor. Entonces mueren a temprana edad. Muchos de ellos mueren porque habitualmente hacen una hazaña de que ellos ahí en ese momento mueren. Muchos de ellos, por ejemplo, mueren cuando se tiran de un edificio. Muchos de ellos mueren quemados. Y de esa forma, lamentablemente, mueren estas personas. Ahora, el dolor, hermanos, a nuestra vida, sin duda, todos los seres humanos normales, usted y yo, espero que seamos normales y no tengamos este padecimiento. Todos los seres humanos normales, el dolor nos causa miedo. El dolor no solamente, el dolor tiene 3 ingredientes. Y dentro de los 3 ingredientes que tiene el dolor, y esa es una de las razones por las cuales tenemos un pavor al dolor, es porque el dolor lleva miedo. O sea que cuando vemos un sufrimiento que vamos a pasar, hay una emoción en nuestro interior que nos lleva al miedo. La otra emoción que nos lleva es la emoción de la inseguridad. Entonces el dolor trae miedo a nuestra vida. No solamente trae miedo, sino que trae inseguridad. Y trae una tercera emoción que es la preocupación. Entonces todos los seres humanos normales, espero que usted que me escucha sea una persona normal, y cuando usted vea que vamos a padecer un dolor, que nos una enfermedad, que nos caemos, que nos hemos quemado, que nos hemos cortado, entonces aparecen estos 3 elementos: la preocupación, el miedo. Y entonces estos 3 elementos que aparecen, la inseguridad, los hemos palpado todos los normales, todos los seres humanos normales. Ahora, es en medio de estas situaciones por las cuales nosotros venimos y decimos: yo no quiero padecer este dolor, yo no quiero padecer esta enfermedad,
Yo no quiero padecer esta situación compleja porque no quiero sentir miedo, no quiero sentir preocupación, no quiero sentir inseguridad en mi vida. Entonces, por eso es que nosotros huimos a todas las cosas y a todos los acontecimientos que nos causan dolor. Por eso le tenemos miedo a las enfermedades, porque entramos en un pánico de inseguridad, entramos en un pánico de preocupación, porque tarde o temprano ese dolor y esa situación nos traen estas tres situaciones a nuestra vida. Ahora, como le menciono, las personas normales sentimos estas tres emociones, pero hay un grupo de personas sobre la faz de la tierra, le estoy mencionando, que no padecen del dolor, no sienten el dolor, y es una enfermedad que ellos tienen que vivir. Y estas personas mueren porque se avientan de un edificio, estas personas mueren porque se queman y no sienten. Un ejemplo de estas situaciones son el caso de muchos diabéticos, pero no es el caso de que padecen esta enfermedad, sino que cuando ya están avanzados, usted ve que se cortan y no sienten, y de repente tienen que amputarles porque no sintieron. Ahora, estas personas que padecen esta enfermedad, que no sienten el dolor, muchas veces nosotros quisiéramos ser de esas personas. Nosotros muchas veces anhelamos ser de esas personas porque huimos al dolor. Ahora, como le menciono, el dolor trae estas tres emociones a nuestra vida: miedo, la inseguridad y la preocupación a nuestra vida. Entonces, la situación está de que nosotros que estamos de este lado, los que sentimos la preocupación, los que sentimos inseguridad, si usted es una persona normal, el dolor ha causado estas tres emociones en su vida en alguna ocasión. Entonces el salmista acá en el capítulo número 39 ha venido el dolor a su vida. En el capítulo 39 del libro de Salmos, al salmista ha venido el dolor a su vida. Y este dolor que ha venido a su vida ha causado inseguridad, ha causado preocupación, ha causado estas situaciones que miedo, inseguridad y preocupación. Ahora, estos elementos, hermanos, decíamos la importancia de sentir el dolor. ¿Qué tan importante es sentir el dolor? El salmista acá en el capítulo número 39 y la palabra del Señor nos está ejemplificando y nos está narrando una persona que está sintiendo dolor. Y el dolor que está sintiendo, por ejemplo, este capítulo número 39 siempre lo predicamos en las velas o en los entierros. Y es producto de una familia y producto de seres queridos que están padeciendo un dolor. Y entonces tomamos este capítulo número 39 y muchas veces lo hemos predicado en muchos entierros y muchos velorios, el dolor que los familiares están viviendo. Entonces acá el salmista está padeciendo el dolor, está sufriendo el dolor, y el dolor trae estos tres elementos que le menciono. Ahora, pareciera que en este capítulo 39 es un escenario de muerte. Es un escenario en donde todo está perdido. Es un escenario en donde la vida no tiene sentido. Ahora, quiero ejemplificar ciertas situaciones. Por ejemplo, el dolor, hay varios tipos de dolores. Acá en el capítulo número 39, el salmista está ejemplificando el dolor que muchas veces nosotros tomamos, el dolor de la muerte de un ser querido. Ahora, hay diferentes tipos de dolores. Por ejemplo, quiero mencionar algunos. Los dolores emocionales. Los dolores emocionales pueden ser la situación de un corazón roto. Cuando tenemos un matrimonio, cuando estamos teniendo una relación y esa ruptura
como decía el pastor, a las 2 de la tarde, imagínense 15 años, 20 años, 10 años de estar unidos en matrimonio y que de repente la persona muera. Es terrible, es una cosa terrible. Dicen que nosotros las personas tenemos un olor, tenemos ciertas formas y todo eso se va impregnando en la otra persona. Entonces, ese es un dolor emocional que no se puede tocar, pero el dolor emocional, ese corazón roto por alguna circunstancia, es un dolor emocional. Y todos aquellos que han vivido la separación por la muerte de un esposo, de un hijo, de una novia, de alguna circunstancia, han experimentado el dolor emocional que se siente esa ruptura. Y no es nada agradable. Es algo terrible. Ahora, aquellos que han experimentado esa situación y dicen, no quiero volver a padecer esa situación, no quiero volver a tener ese dolor. Como le menciono, en el capítulo número 39, pareciera que el dolor es la muerte. Pareciera que el dolor es un demonio. Pareciera que el dolor es un escenario de muerte en donde tenemos que huir al dolor. Pero el problema es que en la vida de los seres humanos el dolor es parte de los ingredientes de la vida. Entonces los dolores emocionales son parte de los ingredientes de la vida. Corazones rotos, situaciones complejas, infidelidades. Por ejemplo, en la Biblia encontramos el caso de aquel gran profeta de Dios que tuvo un dolor emocional, Elías, una depresión. Por ejemplo, la depresión en la vida, por ejemplo, hay ciertos países que tienen más situaciones de estas, como dolores emocionales, como una depresión, que pueblos enteros, ciudades enteras, personas mueren por la depresión. ¿Y qué es la depresión? Es cuando la persona entra en un bache emocional, producto de una quiebra económica, producto de un problema familiar, producto de una enfermedad, producto de una situación difícil. O sea, el dolor lleva a las personas y a los seres humanos, sean hermanos o sean inconversos, lleva a una depresión. Entonces, aunque nosotros estemos dentro de la iglesia, no significa que los seres humanos no vamos a tener dolores emocionales. Y el caso vivo es el caso de Elías, un hombre de Dios que acababa de matar un montón de profetas y entra en una depresión terrible. Y esa depresión, la solicitud que hace Elías para con Dios, le dice: Señor, quítame la vida, mátame. No tengo el valor de suicidarme yo mismo, sino que quiero que tú me mates. Imagínense a lo que llegó el gran hombre de Dios. Estaba en un dolor emocional por una amenaza a muerte. O sea, los dolores emocionales están ahí, hermanos. La preocupación, o sea, la inseguridad, la vergüenza, la culpa y la soledad son dolores emocionales que están ahí. Son dolores que parecieran que son situaciones de muerte, son situaciones difíciles, son situaciones de las que tenemos que huir. Pero son situaciones, los dolores son parte de los ingredientes de la vida. Son parte de las situaciones que tarde o temprano, sin que las llamemos, van a llegar a nuestra vida. Los dolores emocionales, aunque usted no los llame, tarde o temprano usted va a sentir un dolor emocional, la traición de una persona en su vida, y usted no va a hallar qué hacer. Y usted va a querer huir ante esa situación. Usted va a querer que la tierra se lo trae en medio de esa situación, como le estaba pasando al salmista. Había llegado un dolor a su vida y sentía que la tierra se acababa. Y esos mismos escenarios llegarán a nuestra vida tarde o temprano. Pero es ahí en donde usted y yo tenemos que entender que los dolores emocionales son parte de la vida. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor esta tarde. Vamos a hablar de otro dolor, los dolores psicológicos. Por ejemplo, los dolores psicológicos suceden muchas veces. Por ejemplo, un dolor psicológico es, por ejemplo, usted tiene planes
Por ejemplo, si usted se recuerda, cuando usted era niño, usted tenía sueños, tenía metas. Algunos pensaban ser médicos, otros pensaban ser astronautas, otros pensaban alguna pareciera locura, pero lo que usted pensaba tenía metas. Pero a estas alturas de su vida, 60 años, 50 años, pregúntese usted mismo si se ha cumplido esas metas en su vida. Y cuando uno ve la proyección que la persona tenía, que yo como persona tenía al inicio de mi vida, y han pasado 50 años, han pasado 60 años, y ni tan siquiera he empezado con el primer sueño, ese es un dolor psicológico, hermano. Trabajar en un lugar, trabajar de algo que a mí no me gusta. Trabajar de algo, desempeñar una profesión que tuve que agarrar esa profesión porque decían que esa profesión era la que se hacía pisto. Trabajar en algo que no me genera pasión. Eso es un dolor terrible. Ser médico y usted no quiere ser médico. Ser abogado y usted no quiere ser abogado. Andar en las ventas y usted no quiere andar en ventas. Usted lo que quiere es dedicarse al arte, ser un artista. Eso es terrible. El estar en el lugar equivocado a los 50 años. Es un dolor terrible, psicológico. Usted quería ser astronauta. Y a estas alturas se nos acabó la vida y no nos hicimos astronautas. Vivimos en X lugar y no nos hicimos astronautas, ni nada de lo que pensamos al inicio de nuestra vida. Es un dolor psicológico terrible. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. O el haber nacido para cumplir los sueños de otro. Imagínense, eso es más terrible todavía. Porque por lo menos el que cumplió sus sueños o no los cumplió dice, lo intenté. Pero el que está cumpliendo los sueños de otro es todavía peor. Porque ni tan siquiera lo ha intentado, ni tan siquiera ha fracasado, ni tan siquiera se ha dado golpes, sino que está haciendo lo de otro. Eso es más terrible todavía. Pero todos estos dolores psicológicos son parte de la vida. Dolores emocionales, dolores psicológicos. Y vamos a un tercero, a los dolores espirituales. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Los dolores espirituales vienen a nuestra vida y un ejemplo de ellos sería la falta de propósito en nuestra vida. Hay una pregunta que uno debe de hacerse en la vida. Yo siempre se los he mencionado a los jóvenes y he tratado de transmitírselo a los padres, a los que yo he podido, y es decirle, no encaminen a sus hijos a los sueños de sus padres. Y siempre le digo a los padres, le digo, mire, hace poco en el último baby shower que me invitaron, entonces le dije a los padres, les dije ahí, miren, vamos a hacer algo. Este niño que viene o esta niña que viene acá, esta niña viene con una misión. Por ejemplo, el caso de, ustedes recuerdan de la caricatura de Superman. Superman, yo recuerdo que era un meteorito que cayó sobre la tierra, y después que cayó sobre la tierra, el hombre se hizo Superman. Y llegó a ser Superman, esa famosa caricatura. Entonces les decía en ese baby shower a los padres, y les decía, miren, aquí viene un niño, aquí viene una niña, lo que sea, lo que Dios sea. Pero limítense a ayudarle a este niño a cumplir el propósito que este niño trae a la tierra. Si este niño quiere ser astronauta, apóyelo. Si este niño quiere ser pintor, apóyelo. Si este niño quiere ser patinero, apóyelo. Si este niño quiere ser boxeador, apóyelo. Apóyelo. No, pero es que de eso no se genera pisto. Es que el problema va a estar cuando ese niño crezca. Va a sentir un dolor espiritual. Y el dolor espiritual que va a sentir ese niño es que no se va a sentir útil en la vida.
porque está en el lugar incorrecto. Está en el propósito incorrecto, en el propósito que no trajo a la vida. Y les decía yo, no significa que ese niño va a ser inconverso. El hecho que alguien sea astronauta no significa que es inconverso, que es del diablo. O sea, no tiene nada que ver. El niño puede ser astronauta y puede ir a una iglesia y puede congregarse en una iglesia. Son totalmente cosas diferentes. Ahora, si ese niño trae para servirle a Dios, si ese niño trae para ser un hombre de Dios, para ser un profeta, entonces apóyenlo también. Pero el dolor espiritual que sienten muchos de sus hijos es terrible. Entonces son dolores que se causan en la vida que pareciera que son situaciones de muerte, como le menciono, que pareciera que son situaciones en donde entiérrenme vivo, hermano. Pareciera que son situaciones en donde uno debería de enterrarse. Y el salmista está viviendo en este capítulo número 39 este dolor y esta situación difícil. Y ve que estos dolores que han venido a su vida y estas situaciones complejas que han venido a su vida están afectándolo, están golpeándolo emocionalmente. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Ahora, como le menciono, estos dolores aparecerán, los dolores emocionales, los dolores psicológicos, los dolores espirituales a nuestra vida, y no nos los vamos a poder quitar. Son situaciones complejas a nuestra vida. Pero lo que podemos hacer en medio del dolor, entonces, hermano, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya estoy con un corazón roto. Ya estoy con una infidelidad. Ya estoy con una situación difícil en mi vida, con un dolor, con una enfermedad. Ya estoy padeciendo inseguridad. Ya estoy sintiendo preocupación. Ya no sé a dónde me va a llevar la diabetes. A que me quiten una mano, a que me quiten un pie, a que me muera, a que me entierren. No sé a dónde me va a llevar. Ya entró la preocupación a mi vida. Entonces, pero la situación es que los dolores no son de muerte. Y no importando cuál sea el dolor. Los dolores, cuando nosotros estamos en Cristo, los dolores son producto y es una alerta de que usted y yo no padecemos esa enfermedad que les mencioné que padecen algunos seres humanos sobre la faz de la tierra, que no sienten dolor. Y entonces el Señor nos ha bendecido con poder sentir los dolores. Y esto me recuerda del caso de Oseas, un profeta de Dios que Dios tiene y le dice que se tiene que casar con una prostituta. Y la prostituta no solamente se acostaba con otros hombres, y el hombre de Dios le encontraba con los otros hombres, y él le decía: ay, no aguanto. Tenés que amarla, tenés que casarte con ella, tenés que tener hijos con ella, tenés que amarla. Y esa es la ejemplificación del Señor con la iglesia, la infidelidad de nosotros. Pero lo que le quiero mencionar es que el dolor, cuando nosotros estamos sintiendo todos estos dolores, no todo es la muerte, sino que estos dolores que han aparecido en tu vida, que han aparecido en nuestra vida, no son dolores para que nos entierren, sino que estos dolores son la alerta y el significado de que usted y yo gozamos y no estamos con esta enfermedad que no sentimos ya nada, sino que podemos sentir los dolores. Y es una bendición cuando uno siente el dolor, porque cuando uno siente el dolor, uno es apático. Cuando uno no lo siente, uno es apático, no siente lo que siente el otro. Pero cuando uno siente el dolor, en carne propia y sabe lo que está viviendo el otro, entonces uno tiene empatía, sabe lo que el otro está viviendo. Y entonces esa es una bendición. ¿Por qué es una bendición? Porque a la medida que usted es empático y usted siente lo del otro, entonces eso es una alerta que Dios pone para
hacer un cambio en nuestra vida, para hacer una transformación en nuestra vida. O sea que el dolor son alertas que Dios pone para hacer cambios en nuestra vida. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Váyase y terminamos 2 de Corintios en el capítulo número 7. Dice, segunda carta de Corintios, y con esto terminamos. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Lo volvemos a leer. Segunda de Corintios capítulo 7 y el versículo número 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea que aquí usted puede ver una situación, que el dolor, ese dolor que usted está viviendo, produce arrepentimiento. Vale, se lo voy a poner así. Por ejemplo, ya terminamos, hermano, 5 minutos. Por ejemplo, usted se acaba de divorciar. Es un dolor psicológico. A usted la dejó su marido, la dejó su marido o su mujer. Es un dolor tremendo. Entonces, ese dolor psicológico, dolor emocional que usted está viviendo, es un dolor de muerte. Mucha gente se cuelga, mucha gente dice ya no puedo, ¿cómo voy a hacer para mantenerme? Y lo lleva a la muerte. En el caso de las personas que no tienen a Cristo. Pero en el caso de las personas que tenemos a Cristo, ese dolor emocional es para arrepentirse. Entonces, si yo lo he mencionado, por ejemplo, si yo quebré financieramente, es por un problema, es un dolor emocional. Quedar en la calle es un dolor emocional terrible. Un divorcio, una situación difícil, una enfermedad, que le hayan detectado cáncer, que le hayan detectado diabetes, es un dolor terrible. Entonces, ese dolor psicológico y emocional, lo que produce en los creyentes es un arrepentimiento. ¿Y qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento no es más que un cambio de actitud. O sea que vaya, por ejemplo, no puede ser de que usted le hayan detectado diabetes. Usted le dijeron, mire, usted a partir de ahora es diabético. Mire, usted a partir de ahora es hipertenso. Mire, usted a partir de ahora tiene cáncer, producto de comer bastante azúcar, sobre 40 años que tiene en su vida. Mire, ahora usted es una divorciada o un divorciado. Es un dolor emocional. No puede ser que usted esté padeciendo ese dolor y usted no hace nada por usted. Y usted sigue tomando Coca-Cola. Y usted como que nada pasó. Ya se divorció. La dejaron con un hijo. La dejaron con otro hijo. Y ahora ya anda con otro marido. Y como que nada ha pasado. O sea, el problema es que usted no le ha producido arrepentimiento. No hay un cambio de actitud en su vida. O sea, cuando viene el dolor a mi vida, cuando viene una enfermedad a mi vida, lo que debe de producir en el creyente es un arrepentimiento. ¿Por qué diablo vino este divorcio? ¿Por qué diablo vino esta diabetes? ¿Por qué diablo yo soy hipertenso? ¿Por qué diablo me dejó mi marido? ¿Por qué diablo me dejó mi mujer? ¿Por qué diablo me pasó este accidente? ¿Por qué diablos quedé en la calle? Entonces, cuando uno ve que ese dolor es una alerta para que haya un arrepentimiento en mi vida, entonces es una bendición el dolor cuando viene la vida. Porque entonces, si usted rehace su vida con otro marido o con otra mujer, o usted rehace un negocio y vuelve a levantarse de las cenizas de la quiebra, y usted quiere volver a vivir una buena calidad de vida a pesar de que tenga diabetes, usted lo que va a hacer es un cambio de actitud. Entonces si usted siente el dolor, entonces usted va a decir, ya no puedo comer estas grasas, ya no me puedo tomar esta gaseosa, porque yo ya siento lo que significa ser diabético.
Yo ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer esto otro, ya no puedo hacer esto otro. O sea, si usted está, yo lo he mencionado, cuando una persona se divorcia, muchas veces la gente le tira la culpa a uno, le tira la culpa al otro, pero ahí nadie, los dos son personas culpables. Entonces no puede uno decir, hacerse la víctima y decir yo soy, a mí me hicieron el mal. Por ejemplo, o sea, las cosas no suceden de así por así. Todo tiene una causa, todo tiene un efecto. O sea, sucedió esa cosa, ese dolor está pasando por alguna circunstancia. Entonces usted no puede venir y por ejemplo, viene usted y se divorcia. Y si le preguntamos a su marido y vamos a preguntarle a su marido, mire, ¿por qué razón usted dejó a esta mujer sin que él esté ahí enfrente de ella? Entonces, mire, esa mujer es una diabla, le va a decir. Tiene un mal carácter, mire, pasa esto otro. Entonces, ¿qué debe de hacer esa persona? Entonces yo tengo un mal carácter. Yo tengo esta otra situación, tengo esta otra situación, tengo este otro problema. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ese dolor, ese divorcio, esa situación, esa quiebra. ¿Y usted por qué quebró? Mire, porque usted no controlaba el negocio. ¿Por qué quebró? Porque usted gastaba más de lo que ingresaba. Entonces, cuando a uno le dicen eso y está pasando por esa quiebra y está pasando por ese divorcio y está pasando por esa enfermedad, entonces lo que va a haber en mi vida es, voy a rehacer mi vida, pero voy a cambiar este carácter que tengo. Ya no puedo ser el mismo. Porque si usted sigue siendo el mismo, entonces lo que va a pasar es que se va a volver a casar, le van a volver a pegar otro hijo y le van a volver a pegar otro hijo y va a tener hijos con 4 maridos diferentes. Y ese es el problema, de que como la gente no siente el dolor, no sentimos el dolor, no sabemos por qué quebramos, no sabemos por qué nos dejó la mujer, no sabemos por qué nos dejó el hombre, no sabemos por qué nos dejó el hijo. ¿Y por qué no sabemos? Porque el dolor no lo sentimos. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Yo hace algunos años tuve una quiebra económica. Y en esa situación que yo tuve, entré en un vacío existencial terrible, pero terrible. ¿Por qué? Porque primero yo vi que Dios me había contestado en ese negocio, porque varias, como dicen, varias estrellas se alinearon. Pero lo más serio fue que yo le consulté a mis padres y mis padres me dijeron que sí. Le consulté a mis padres como hombres de Dios, como guías espirituales. Y entonces cuando yo quebré económicamente, no digería. Le pregunté a mis padres, estaban de acuerdo. Las estrellas se alinearon, 2, o sea, ¿qué más quiere? Le pregunté a mis padres como guías espirituales y también me dijeron que sí. Y a pesar de esa situación y a pesar de haberle metido el peine, como decimos en buen salvadoreño, quebré. Y entonces vine yo y dije, ¿qué pasó aquí? Y me he venido preguntando a lo largo de los años si el hombre de Dios me dijo que sí, si mi papá me dijo que sí, si las estrellas se alinearon, ¿por qué diablos quebré pues? Y yo me quedé como, ¿y por qué diablos quebré? Pues como muchos dicen, si yo daba el diezmo y quebré, ¿y por qué diablos quebré? Hasta que Dios me contestó. Y la respuesta que Dios me contestó es que nadie te puede dar una respuesta. Nadie. O sea, un pastor, si tú vienes a decirme, mira hermano, yo quiero que me diga, muchos me han dicho, mire, yo quiero que me diga hermano, ¿en qué voy a invertir estos $1,000 para hacerlos producir tanto? Dígale al Señor, le digo yo. Y ahí en las oraciones el Señor, póngase la mano en la cabeza y si el Señor le dice que lo invierta en una tienda, hágalo, lo que el Señor pero no ande buscando en mí que le digan qué. ¿Por qué? ¿Por qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces vengo yo, mire hermano, lo que tiene que hacer es esto y esto, y de repente le pasan las mismas mías. Quiebra y después va a andar hasta caído, porque dice, el pastor me dijo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces usted tiene que entender que el dolor emocional es una alerta. ¿Para qué? Para que usted entienda
que usted no puede depender de nadie más que del Señor. Es el Señor que tiene que hablarle directamente a usted, porque no hay intermediarios. El Señor es el que le va a decir: se va a casar con esta persona, no va a ser su papá, ni su mamá, ni nadie más. El Señor le va a decir: te vas a mantener de este negocito, porque este negocito yo te voy a mantener y te lo voy a hacer producir bien. Pero eso se aprende quebrando, quedando en la calle. Entonces, ¿qué le quiero decir? Los dolores no son de muerte. Los dolores nos sirven para sentir lo que siente el otro. Por ejemplo, todos aquellos que están gorditos, a mí no me puede contar, no me puede contar nadie qué siente uno. Yo lo viví en carne propia. Pasé una década en donde me gritaban de aquí, aquella allá: ¡gordo! Una década. Dios me enseñó a sentir el dolor. ¿Y sabe por qué me enseñó a sentir el Señor ese dolor? Porque cuando yo estaba delgado, yo, como decíamos en buen salvadoreño, yo jodía a los gordos. ¿Entendió lo que significa? Lo fregaba. Me recuerdo que uno hasta patada le agarré, le pegué una patada en el colegio una vez. Y entonces el Señor me hizo sentir lo que siente, o sea, el desprecio, la sociedad, lo que siente la gente. Yo se les mencionaba a un hermano de una vez, de aquí me pegó el grito hasta por allá abajo, y me venía diciendo: gordo, gordo. Y el hermano, con usted me dijo: ¿qué hacemos? Y en la mente yo: este hermano lo voy a echar, este hermano me cae mal. No. Y entonces cuando venía acercándose, entonces yo digo, y me veo para abajo, y no es la verdad. Y ese dolor, Dios me dio una oportunidad a los 10 años y no la desaproveché. Yo solo estaba esperando una oportunidad, que Dios me diera una oportunidad para salir de esa cárcel, porque ya eran 10 años continuos. Y yo sabía que ese era el momento de Dios para salir de esa cárcel. Y el Señor no la desaproveché, porque yo sabía el dolor que se había pasado por tantos años. Y nada fuera la gritada. Y las enfermedades, ¿dónde las deja? 3 enfermedades al hilo. Pero eso es lo que lo hace a uno ser empático con el otro. Entonces yo lo menos que puedo hacer con una persona es agarrarla a patadas. A un pecador, el que ya supuestamente dejó el pecado, lo menos que puede hacer es agarrar a patadas al pecador. Es como que yo viniera y agarrara a un gordito y lo agarro a patadas. Mira, vos mucho te hartás. Mira, vos qué barbaridad. Y que no sé qué y que no sé cuánto. O sea, soy un desgraciado, hermano, si hago eso. Jamás lo haría, porque yo sé el problema que tiene esa persona. Y es un problema emocional, literalmente. Es un problema emocional, literalmente. No es un problema físico. La gente le dice: mira, vos mucho te hartás. No, es un problema emocional. Pero ¿qué debe de hacer uno con ese dolor? Entonces ese es una alerta que el Señor está poniendo para que te levantes, para que salgas adelante, para que ese dolor no te mate, sino que para que ese dolor sea la puerta para el arrepentimiento y para la transformación de tu vida. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Dice el versículo número 10: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Si tú estás pasando por un divorcio, revisa por qué te dejó el marido. No solo te consigas otro marido,
Revisa por qué te dejó tu marido. Anda humildemente, anda a preguntarle, mira, y sentarlo y decir, mira, yo necesito saber la verdad, ¿por qué me dejaste? Y te va a decir, pero sé humilde. Y te va a decir, mira, fíjate que yo te dejé porque vos sos posesiva. Y mira, uno de los hombres, hay hombres que les gusta que las mujeres los posean, ¿verdad? Otros no, y así sucesivamente. Pero mira, conmigo no van las posesiones. Yo me quiero sentir, yo juntos pero no revueltos. Mira, yo soy así, sí. Entonces yo te dejé por eso. Y te va a decir la verdad. Hermano, ¿y qué hago si no me dice la verdad? Entonces, como solo no ha sentido el dolor, pues. ¿Cuál es el dolor? El dolor del desprecio. No lo ha sentido. Entonces la gente lo que hace es poner otro negocio, a quebrar otra vez, conseguir otro marido, a quebrar otra vez, a hacer, solo darle vuelta porque no quieren sentir el dolor del desprecio. Y el dolor lo que trae son alertas a tu vida. Por ejemplo, si tú te han detectado diabetes, no es para que te mueras, no es para que te enterremos. Yo conozco personas que tienen 10 años, 15 años con diabetes, 10, 15 años, y tienen calidad de vida. Calidad de vida. ¿Qué significa calidad de vida? Que son mejores que una persona que no le han detectado diabetes. Pero ese dolor, ese diagnóstico, lo llevó a transformarse en sus vidas. Se levantan a hacer ejercicio, saben que van a comer, han cambiado, ha habido un arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de actitud. Todas las mañanas darse cuenta que uno es un enfermo. Todas las mañanas darse uno cuenta de que nosotros no podemos decir ya llegamos al cielo. Estamos en un desierto lleno de dolores que tarde o temprano todos esos dolores el Señor los va a transformar para vida en nuestra vida. A tal grado que el mismo dolor de la muerte nuestra, cuando nosotros nos muramos y nuestros seres queridos lleguen y lloren ahí, ese dolor el Señor lo va a transformar en vida eterna. Imagínense. Pero es ahí en donde nosotros tenemos que entender que el dolor son como aquellas señales de tránsito que dice, ya te está golpeando el dolor. Necesitas arrepentirte, necesitas cambiar, necesitas mejorar, necesitas hacer un cambio drástico en tu vida. Porque dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay arrepentimiento para salvación, dice, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. Que te deje el marido con 2, 3 hijos y vos ya no hay trabajo y la situación está difícil, que quebres en el negocio, produce muerte. La gente no haya que hacer y dice, me voy para Estados Unidos y hago esto y hago esto otro, y la gente dice, voy a vender droga. Produce muerte, produce cárcel. Pero el dolor del Señor, el dolor espiritual, no importa que sea espiritual, emocional, el dolor de cualquier tipo en el Señor produce salvación, produce una transformación en tu vida, produce un arrepentimiento en tu vida. Y eso no significa que ya no sos pecador. Eso no significa que ya sos de otra tierra. No, sino que estamos en un envase lleno de imperfecciones. Pero la clave de arrepentirse es un cambio de actitud. Y yo se lo mencionaba a mi hermano y le decía que arrepentirse es un cambio de actitud. ¿Y por qué le decía yo eso? Vaya, imagínate, le digo yo, hace 6 días, hace 5 días, un domingo de estos, fíjense, me enfermé, cabal un domingo de una comida que me comí, y para no cansarle, ese domingo que me enfermé, domingo, lunes, se me quitó el hambre, hasta el jueves logré comer, y una gran diarrea. La cosa que yo feliz porque había perdido 10 libras, y me pesé 10 libras, y entonces dije yo, Señor, ayúdame para que cuando ya me vuelva el hambre, lograr mantener estas 10 libras abajo. O sea, que no la vuelva a subir. No más. Y ni pastillas tomé, hermano, porque yo estaba feliz.
que había bajado 10 libras en 3 días. Y entonces la cosa fue cuando me pasó la enfermedad. Mire, el primer día 2 para arriba, el segundo día 2 para arriba. Ay, Señor bendito, si te pedí que los días se mantuvieran, y el otro día 3 para arriba, y otro día 4 para arriba. Ay, Señor bendito, me quito el pan y otra. Es terrible. Y le digo a mi hermano, mira, aquí la única, aquí mira cómo voy para arriba todos los días 2 libras. Mira, ya llevo 4 días. Mira, aquí la única, le digo yo, la única es que yo estoy arrepentido en la mente. Yo estoy con cambio de actitud mañana, y yo me levanto en la mañana, hoy voy otra vez, y hoy voy otra vez, hasta que lo logré contener, hermano, en el mismo que estaba antes.